¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, aquí estoy. Para los que no me conocen, me llamo Romina Rojas, soy psicoterapeuta, soy psicotarotista y facilitadora de talleres de tarot y otras herramientas para el desarrollo personal. Me pueden ubicar en mi Instagram como Romina Holística y en mi WhatsApp 902-267-191. Hoy nuevamente voy a darles un taller, una charla gratuita sobre el tarot egipcio, ¿sí? Que nos habla de este sistema, de este oráculo de cartas de tarot que nos sirve para la adivinación y para la predicción. Bien, ¿qué podemos saber un poco sobre lo que es el tarot egipcio? Muchos de ustedes, al estar en esta charla, en esta conferencia, porque les interesa la cultura egipcia, ¿sí? Porque no podemos pasar por alto cuando hablamos del tarot egipcio, hablar de la cultura egipcia, que es una gran cultura africana, ¿sí? Porque dice que la civilización de los egipcios dependía de gran parte del río Nilo, debido a que el agua de este río fomentaba la agricultura. Por eso es que en la baraja del tarot egipcio, o sea, ustedes pueden ver, muchas imágenes son agrícolas, ¿sí? Son obreros, agricultores. Y ellos construían siempre sus ciudades alrededor del Nilo, de esta manera, teniendo en cuenta que podían haber inundaciones. Los egipcios se desarrollaron hace 5.000 años. ¿Sí? El antiguo Egipto está ubicado al noroeste del África y limita con el Mediterráneo y, por supuesto, con el Mar Rojo. El antiguo Egipto se mantuvo como una de las civilizaciones más avanzadas del mundo durante casi 3.000 años y creó una cultura bastante rica en base al estudio. El arte egipcio, la arquitectura, sobre todo los métodos funerarios, son objetos de perdurable fascinación. Tenemos ahí las pirámides, ¿sí? Y esta historia realmente permanece aún en estos tiempos, ¿no? Inclusive en esta época se ha puesto de moda mucho saber sobre la cultura egipcia. Bien, entonces este tema es muy atractivo para los contemporáneos, para nosotros. Sigue siendo Egipto una fuente inagotable de información que nos sorprende hasta el día de hoy. Tenemos que ver que esta religión, esta cultura y esta religión egipcia está muy plasmada en la mitología porque ellos tenían muchas creencias que impregnaban toda la vida egipcia, desde la época predinástica hasta el cristianismo y el islamismo. Eran dirigidos por sacerdotes y usaban mucho la magia. Bien, la magia es para ellos algo muy parte de su cultura. Los templos eran lugares sagrados, se admitía pues en esos templos solamente a los sacerdotes, en esos templos había solamente celebraciones y había una gran naturaleza religiosa, se puede ver en el arte está impregnado en la cultura, vemos ahí la representación de dioses, de diosas, la famosa diosa Isis, considerada como un personaje divino, ¿sí? Entonces, durante 3.000 años de civilización, de cultura independiente, podemos ver animales retratados, adorados, y todo este análisis que hay sobre la cultura egipcia.
Ellos tenían una organización social y política, tenían consideración con la familia, que era muy importante, tenían el tema de la alimentación, también hacían ellos una especie de, digamos, de ritual, la religión, etcétera. La construcción de las pirámides, que ya podemos conocer como el símbolo característico de los egipcios por la complejidad de sus construcciones, el simbolismo y la infraestructura. ¿Sí? Digamos que una de las particularidades hermosas que tiene la cultura egipcia es el tarot egipcio. El tarot egipcio porque vemos que hay muchas versiones, hay demasiadas versiones de tarot. ¿Sí? Tenemos el tarot Rider, Marsella, el tarot de los ángeles, de las piedras, tenemos el tarot de las hadas, ¿sí? ¿Y qué es el tarot? El tarot es una baraja, es un oráculo que contiene en la mayoría de tarots, digamos, es una característica principal que tenga 78 cartas que se emplean para la adivinación y para la meditación. Y es un oráculo, ¿no? ¿Qué es un oráculo? Es un vehículo donde la persona que utiliza el oráculo le sirve para canalizar información e interpretar. Bien. Cuando hablamos del tarot egipcio, que es un tipo de tarot, ¿sí? Es considerado uno de los tarots más potentes, más poderosos, porque tiene muchos dogmas, tiene mucha información. De todas las cartas de tarot, para muchos esotéricos se considera este mazo como uno de los más precisos porque da demasiado detalle. El análisis de esta baraja va más allá de los arcanos, ¿sí? Porque tiene mucha información numerológica, astrológica, y los arcanos menores son muy diferentes a los arcanos menores de otras barajas como el Marsella, el Rider White. Por ejemplo, en los arcanos de este tarot se considera mucho dos piezas claves, que es el nivel adivinatorio y el nivel espiritual. Porque no solamente se trata de aquellos mensajes que portan, sino también tiene que ver con la mitología egipcia, los códigos, los signos. El tarot egipcio consta también de 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, que es la otra parte, o sea, está dividido en dos partes. Los arcanos mayores se parecen mucho a la tipología de otras barajas, salvo alguna variación. Y bueno, están la simbología plena y los dibujos particularmente egipcios, pero los arcanos menores están muy diferenciados unos entre otros. ¿Cuál es el origen del tarot egipcio en realidad? Con esta introducción que hablamos de la cultura egipcia, el Egipto mágico que le puedo yo decir, nada más lejos está entrar más en historia, porque hay muchas versiones del tarot egipcio, incluso hay muchos tarólogos y autores que tienen cierta discrepancia, ¿sí? Pero siempre es bueno saber que los orígenes del tarot egipcio se especulan muchísimo y cabe destacar que es parte de una tradición hermética. Analizar el origen del tarot egipcio nos lleva a comprender la simbología de esta cultura. Porque esta cultura, este tarot, está muy inspirado en la sociedad egipcia. Fue porque la sociedad egipcia fue dominada especialmente por las exigencias materiales y espirituales de su religión. O sea, independientemente de que el hombre le debía a sus dioses y a sus muertos, Egipto fue una tierra donde fue, digamos, regida por un rey Dios.
cuyos, este rey Dios tenía numerosos templos y numerosos sacerdotes, pasaron por esa, digamos, por esa vida política, social y económica. O sea, cualquier sea el ángulo donde miremos el tarot egipcio, siempre vamos a ver esos planos, ¿no? Sociales, económicos, políticos, y nos ayuda a examinar el mundo de los egipcios. El hecho religioso siempre está presente. ¿Sí? Por eso es que hay muchos autores y hay ciertas discrepancias. No soy yo la que tenga que dar, digamos, una opinión que prevalezca, sino hay muchas teorías que dicen que el tarot egipcio fue el origen del tarot, pero en realidad nadie todavía lo ha podido comprobar. ¿Por qué? Porque en el tarot egipcio está mucho asociado a las divinidades, ¿no? Los dioses. Y se dice que el tarot en sí, el tarot como oráculo, fue creado por una mente espiritual, especial, por una mente, digamos, no sé cómo podríamos decirlo, una mente que no era parte del hombre. ¿Por qué? Porque se creó este oráculo con estas imágenes para que el hombre pudiera tener una conexión con sus dioses y poder comunicarse con ellos con este lenguaje oculto, un lenguaje secreto, porque los arcanos representan, significa en latín, secretos, y el tarot, la palabra tarot significa Torah, que significa la sabiduría hebrea de la Cábala. Entonces, cuando vemos este conglomerado de culturas, podemos descifrar que el tarot egipcio está muy relacionado a los dioses, ¿sí? Cada dios tenía un significado. Y bueno, se piensa que el tarot fue creado para que el hombre pudiera comunicarse con Dios mediante estas imágenes. Por eso es que le llamaban los adivinos, las adivinas, porque la adivinación es la divinidad, o sea, la posibilidad de cuando nosotros leemos una baraja, es conectarnos con una divinidad y nosotros poder canalizar la información a través de las imágenes, de este lenguaje oculto, secreto, que se transporta a través de estas imágenes y nosotros poder responder alguna pregunta. En sí, nosotros no somos los que somos tarotistas, no somos en sí los que desciframos o los que hablamos, sino que nosotros interpretamos el tarot y canalizamos las imágenes para poder dar una respuesta, porque todo está en el tarot. Por eso que decía Eliphas Levi, que era un gran cabalista, que estudió mucho el tarot egipcio, decía que el tarot no se equivoca, el que se equivoca es el intérprete. Entonces, por eso es que el tarot se llama un método adivinatorio, porque es una conexión con lo divino. ¿Sí? Es la posibilidad de interpretar y canalizar un mensaje de la divinidad. Por eso es tan importante el que lee tarot, poder conectarse con una divinidad, sea cual fuera su creencia o filosofía de vida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del tarot egipcio, podemos decir que tiene que ver con un libro sagrado, ¿sí? Son cartas que tienen arquetipos, tienen modelos y tienen paradigmas que nos hablan de la evolución del hombre. En estas láminas tú vas a encontrar al antiguo Egipto, ¿sí? Y llegó, digamos, a nosotros, o sea, la cultura occidental, fue llevado por los gitanos, que eran egipcios expulsados de su tierra, que al final se convirtieron en tribus nómades. El tarot egipcio se le conoce también como el libro de Tot, un libro sagrado que se cree fue realizado en hojas de oro y fue dictado por Tot, el escriba, el escritor, el inventor de la escritura, que era el dios de la sabiduría y que el que aconsejaba a Osiris.
Dicen que fue escrito antes de que se construyeran las pirámides, incluso desde el comienzo de la civilización egipcia. En este libro de Thoth se reúne todo lo relacionado a la religión, a lo humano, al cosmos, todo lo que encierra la cultura egipcia, que es la vida política, social y económica basada en la religión, ¿no? Porque había un rey Dios. Por lo tanto, toda esta información se repite como grabados en las pirámides. ¿Sí? Tú puedes ver en los estudiosos, los egiptólogos han visto que en las pirámides están los arcanos mayores y algunos menores. Es por eso que dicen que el tarot se originó en Egipto. Muchos de los símbolos que aparecen en la baraja y en las barajas proceden, bueno, en la baraja egipcia estoy hablando, se piensa que procede de civilizaciones muy antiguas que poblaron la tierra hace mucho tiempo atrás. Por eso es que el tarot egipcio es un tarot de mucha profundidad. ¿Quién fue Thoth? Aquí vemos a este dios con cabeza de ibis, es una ave mensajera, es el más misterioso y el menos comprendido de los dioses, era el que escribía, el escribano, el escritor, cuyo carácter es muy distinto a las demás divinidades, así que podríamos decir que su individualidad permanece a través de la escritura y la sabiduría. Era el juez el que registraba, y también su cabeza de ibis, de ese ave, y la pluma que tiene y la tablilla anota los pensamientos, las palabras, las acciones de los hombres, y los pesa en la balanza para ver si pasan a la tierra prometida. Su nombre es uno de los primeros que aparecen en los monumentos más antiguos. Se dice que él fue el que creó el tarot. Esa es una de las teorías de los estudiosos. Pero hay mucho que debatir por el origen del tarot. Solamente estoy citando alguna información que tiene ya, que está en los libros. Al principio existieron pluralidad de cultos, porque de hecho que los egipcios, tú vas a ver que hay muchas deidades, pero en el fondo es la misma deidad, ¿ya? Al principio, estas deidades estaban representadas siempre por el cuerpo o la cabeza de un animal, ¿no? Podemos tener a Osiris, a Ra, a Isis, a Horus. Son dioses, como ves al frente, de cuerpo humano, pero con rostro de animal, ¿sí? Entonces, el mismo Dios era percibido de diferentes aspectos del hombre, ¿no? Del hombre al animal por un mismo símbolo animal, ¿sí? Así que, por ejemplo, todos los dioses que tú vas a ver tienen esa misma morfología. El misterio, según puede deducirse de los párrafos precedentes, Thoth fue un ser de características mitológicas que fue depositario de gran sabiduría. ¿Sí? Tenemos ahí el libro de Thoth. Todo el conocimiento escondido del tarot fue mantenido en secreto por los sacerdotes del antiguo Egipto. Se dice que luego fueron transmitidos a los iniciados, luego de aprobar diferentes pruebas. ¿Sí? Por eso es que antes, ustedes saben que pocas personas leíamos el tarot y era como que oculto, ¿sí? Pero era porque estaba impregnado por este misterio. Ahora ya se sabe que muchas personas les interesa conocer más sobre el tarot porque se sabe que tiene un lenguaje oculto, misterioso y que encierra espiritualidad más que mera adivinación. Según sabemos, el tarot egipcio está compuesto por arcanos, ¿no? Que ya les comento que el arcano etimológicamente se relaciona con lo misterioso, con lo secreto. Digamos que podemos encontrar en esta baraja los arquetipos psicológicos, es decir, los roles o modelos de conducta del ser humano a través de su vida, pero aquí lo que vemos son precisamente los dioses.
¿sí? Los rey Dios. Cuando hablamos del tarot egipcio, no podemos dejar de ver que lo enlazamos con la filosofía. O sea, muchos se preguntan, ¿cómo puede ser que una baraja tenga tantos aspectos filosóficos? Sí, porque en muchas de las indagaciones que se ha hecho sobre esta baraja, sabemos que hay una gran diferencia, hay una gran relación con los símbolos, por ejemplo, con el infinito. ¿Sí? Se sabe que el infinito es un 8 acostado, habla mucho de los aspectos de la eternidad, del bien y del mal. Entonces, cuando vemos esta baraja, podemos encontrar significados filosóficos, religiosos, que también nos pueden dar información de múltiples conceptos espirituales. Cuando hablamos del tarot egipcio, siempre es importante conocer de alguna forma lo que significa la diosa Isis, que es muy conocida incluso de manera comercial. Vemos ahí a esta diosa sentada en su trono en el interior de un templo entre dos columnas. Le llaman la sacerdotisa, que en otras barajas podemos ver que también existe, pero ella habla de la diosa Isis, que es la diosa lunar egipcia, es la Virgen Madre que da vida. Es la mujer que ama. En sus manos tiene un libro y tiene una llave. Dicen que ella es la maestra de la magia, que es la mujer por excelencia. Ella es la complemento de Osiris, la fuerza pasiva, ¿sí? Cuando hablamos de esta hermosa diosa para los egipcios, ¿no? Es importante conocer la historia de Isis y Osiris. La sacerdotisa Isis es la mujer de Osiris, la madre de Horus. ¿Han visto ese ojo de Horus que venden como dije? Osiris era el rey de Egipto. Él tenía un hermano Set que por ocupar su trono lo mata, lo descuartiza y lo tira por todo el río Nilo. Entonces Isis se transforma en ave, sobrevuela el Nilo y empieza a recuperar todos los trozos de Osiris y lo vuelve a unificar. Así entonces resucita Osiris y tienen al hijo que es Horus. Su hermano Set de Osiris, que lo odiaba, lo vuelve a matar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de toda esta historia, ¿no? De esta historia de estos cuentos históricos sobre la cultura egipcia, es bastante emblemático poder conocerla a través de los arcanos. Cuando tú empiezas a hablar sobre el tarot egipcio y conocer esta mitología, esta simbología, te ayuda mucho más a interpretar con mayor riqueza lo que significa una carta. ¿Sí? Decían que, por ejemplo, esta diosa, que era Isis, era hermana y esposa también de su propio esposo, de Osiris, y era la primera hechicera. Dicen que una vez que el cuerpo, ella cogió los pedacitos, fue por todo el Nilo y recogió, se había convertido en un ave de manera mágica, recogió con su pico todos los pedacitos del cuerpo de Osiris. Ella era la primera hechicera. ¿Por qué? Porque ella le dio el aliento, o sea, sopló, le dio ese aliento vital que necesitaba para volver a la vida. ¿Sí? Esa primera noche se juntó con Osiris y concibieron a Horus. Por eso es que Horus fue el primer faraón de Egipto, pues era hijo de la diosa madre. Dicen que durante su infancia Horus fue picado también por Set, Set, el hermano de su padre, de Osiris, que lo mató, que Isis lo hizo resucitar. Le había picado a Horus en forma de serpiente, se había convertido en serpiente y serpiente no, era un alacrán de 2 colas. Entonces Isis tuvo que recurrir a un método sobrenatural para conjurar en contra de ese veneno. ¿Sí? Entonces se transformó Isis en serpiente y mordió al alacrán, que era Set.
Entonces la diosa se excusó diciendo que lo había picado para poder sanarlo, ¿sí? Bien, entonces Isis era la deidad más popular del panteón egipcio y su culto se extendió por todo el mundo al grado de que eh, incluso se entiende que hasta en Londres, que es un país sumamente escéptico de estos temas, lo tiene muy en cuenta como parte cultural, ¿sí? Ella era la hechicera más poderosa que alguna vez vio Egipto porque era sumamente inteligente, logró salvar a su hijo Horus, pero también se convirtió en la diosa. ¿Por qué? Porque ella practicaba la magia. Bien. Cuando queremos hacer una lectura de tarot, cualquier tipo de baraja, siempre es importante tener un ambiente donde se desarrolle la actividad con bastante tranquilidad, un espacio tranquilo, donde haya cierta música suave o tal vez un estado de quietud. Cuando hablamos, por ejemplo, de los objetivos del tarot para poder conocerlo fundamentalmente como método de adivinación, también nos ayuda mucho a reflexionar cuando hacemos una lectura, ¿sí? Es como un libro de vida, un libro de sabiduría, y nos enseña a dar un enfoque también psicológico, ¿sí? Con el tarot egipcio también tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas y aclarar dudas. A veces nos ayuda a manejar situaciones, lo vemos como un consejo, digamos, para que el consultante o nosotros mismos estemos convencidos de que el resultado de una situación no necesariamente está escrito en piedra cuando el tarotista dice tal cosa, que esto va a suceder a rajatabla, sino que también hay la posibilidad de que el consultante pueda poder cambiar su destino teniendo en cuenta los consejos que le da la baraja de tarot, porque nos alertan sobre inconvenientes, problemas y trabas para poder solucionarlos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos preguntamos algo relacionado a nuestro trabajo, y nos sale esta carta que ustedes pueden ver y dice ahí vehemencia. Vemos a un escenario, porque ahí había mucho, ustedes saben, pues, ¿no? La cultura egipcia tenían esclavos y tenían los capataces. Vemos ahí al capataz que golpea al esclavo, ¿sí? Entonces, cuando vemos la frase que dice vehemencia, me habla de conflictos, ¿sí? De agresividad, de golpes, de maltrato, de impulso, descontrol. ¿Sí? Y cuando tú observas en la parte inferior, ves el símbolo astrológico, el sol y el número 1. ¿Sí? ¿Qué representa el sol? Representa aquella energía donde nosotros ponemos todo nuestro interés, todo nuestro poder. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ese número 1, es nuestro principio, nuestro rol primario, ¿no? Nuestra identidad. Entonces aquí lo que uno está defendiendo es su propio yo. Lo que más nos interesa es nosotros mismos, nuestro ego. Y quizás sea un escenario donde haya cierta agresividad y vehemencia para poder defendernos uno mismo, nuestra propia identidad, nuestro propio yo. ¿Sí? Estamos defendiendo nuestro ego, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra integridad, nuestra identidad. Por eso es que el tarot egipcio nos puede hablar de esa vehemencia, pero defendiendo nuestro yo. No nos habla de otro tipo de vehemencia, sino de nuestro yo. ¿Sí? Porque tenemos ahí el símbolo del sol y el número 1. Por eso es que el tarot egipcio nos muestra mucho detalle. Es igual que, por ejemplo, cuando observas a la sacerdotisa, ¿sí? Que ya conocemos que es la madre divina, que es la intuitiva, que es la sabia, la que sabe esperar,
la hechicera, la magia, pero por ejemplo, te puede hablar, cuando observas la carta, ¿dónde está? Acá está. ¿Sí? Tienes acá la luna, ¿sí? El símbolo de cáncer, el ciflo de cáncer, del signo cáncer y el número 2. ¿Sí? Por ejemplo, nos habla de esa energía de cáncer, ¿no? Esa energía de esconderse, de ir hacia adentro, de buscar, la luna siempre es donde nosotros buscamos refugio, que es dentro de nosotros, escuchar esa voz interior, donde nos sentimos seguros, rige mucho el aspecto del hogar, de la madre, de los hijos, ¿sí? De lo secreto, de lo escondido. Tenemos el número 2 que tiene que ver esa dualidad, ¿no? En la relación con la madre y también con todo el tema de la intuición o la dualidad. ¿Sí? Entonces, ese escenario nos habla de un tema maternal, de un tema que tiene asociado a madre, a hogar, y aquella dualidad, aquella situación donde hay un espíritu femenino, ¿sí? Entonces, todo eso, todo ese escenario nos puede hablar de temas con mayor detalle para poder responder algún tipo de pregunta con el tarot egipcio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del tarot egipcio, podemos ver también los números, ¿sí? Los números, por ejemplo, el número 1 es el padre, el principio, y habla también de mi identidad. El número 2 me habla de la dualidad, ¿sí? De la mujer, de la madre divina y de aquella situación que tiene que ver con mi voz interior. El número 3 habla de la triplicidad, o sea, 1 más 2 es 3, el hijo. El número 4 nos habla del logro. El número 5 nos habla del espíritu. El número 6 nos habla del equilibrio entre dos fuerzas. El número 7 nos habla de la parte mística. El 8 de la fuerza superior. El 9, los 9 meses de gestación o el fruto. Sí, esto es importante porque nos ayuda a poder dar mayor información cuando hacemos una lectura de tarot egipcio. En una carta podemos también ver en los planos, ¿sí? En la baraja de tarot está dividida en tres partes. La parte superior es el plano superior, la del medio es el plano medio y la de abajo es el plano inferior. Tenemos aquí la carta del mago, ¿sí? Que es una carta solar porque tiene acá el símbolo del sol, el yo, y tenemos el número 1, la parte del principio del padre, y tenemos aquí que ver mucho con el símbolo de Leo. Ya tú sabes que Leo representa el yo, la individualidad, la creatividad, los hijos, los amantes. Entonces, todo ahí también nos habla de mucha información. En la parte superior tú observas los dos ojos, que son los ojos de Horus, ¿sí? Tenemos aquí el plano espiritual, que es el que todo lo ve, ¿sí? Que quiere decir que en el plano espiritual todo se ve, todo está a la mano. En el plano medio o central está todo lo que tiene que ver con el plano mental, ¿sí? El plano de los pensamientos, ¿sí? De la información que tenemos. Pues en la mente de este hombre está muchas cosas por hacer, ¿cierto? Porque tiene muchos elementos, quiere hacer muchas cosas, tiene muchas cosas en su mente. Y en el plano inferior representa el plano físico, que es las fuerzas activas, ¿sí? Lo material. Y tenemos un cubo que nos habla de aquella estructura material asentada en todo lo que tiene que ver con la parte física. Es una carta muy positiva que nos da un rotundo sí a todo lo que nos pregunte, a menos que esté invertida. Cuando hablamos del mago, que es la primera carta del tarot egipcio, podemos hablar que es la energía de arranque, ¿no? Es una energía de inicio, de emprender un camino, y tenemos aquí a Osiris, que es el esposo, la pareja
de Isis, ¿no? Que tiene en su mano izquierda el cetro del poder. ¿Sí? Él era el rey supremo de Egipto. ¿Sí? Por ejemplo, el color rosado en el tarot egipcio representa el amor. ¿Sí? Y el ojo de Horus tiene toda esa acción amorosa que dijimos que Horus era el hijo de Osiris e Isis, ¿no? En la parte central tenemos mucho color marrón. El color marrón en el tarot egipcio representa lo material, la carne, ¿sí? Entonces, de alguna forma, mentalmente esta persona o esta situación está enfocada en lo material, ¿sí? Y el cubo es la perfección de los 4 elementos, porque en muchos tarots tú vas a ver que el mago tiene los 4 elementos, que es el agua, el fuego, la tierra y el aire. Es una carta que nos habla mucho de Leo, que es la identidad y la presencia. El sol es la autoexpresión, la creatividad, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando alguien pregunta, ¿sí? Algo, pregunta si qué tal le va a ir en una cita con alguien, puede decir que le va a ir muy bien porque va a tener todos los recursos, todos los elementos, todos los caminos, el amor, la materialización, el brillo propio para que todo eso salga como él desea, ¿sí? A menos que esté invertida. Pero sí, por ejemplo, nos habla mucho de la autoexpresión del yo. Por ejemplo, cuando se junta con otra carta como es la luna, que es una carta que está asociada al misterio, a la incertidumbre, a la oscuridad, al daño, a los temores, a las traiciones, ¿sí? Tú puedes observar aquí, por ejemplo, ¿no? Digamos, este símbolo, ¿sí? Que tiene que ver con Escorpio. Y eso, por ejemplo, nos habla de una carta bastante. Escorpio tiene una tendencia muy fuerte a la intuición, a la clarividencia, a ver más allá de lo evidente, pero en base a lo anímico, ¿sí? Generalmente hay un factor muy fuerte de animosidad, de desconfianza, etcétera. Entonces, eso nos puede ayudar a ver, por ejemplo, una situación de peligro, ¿sí? Donde se puede observar que hay peligro. Bien, entonces cuando tú observas esta carta, por ejemplo, cuando juntas estas dos cartas, ¿sí? El Sol y la carta de Escorpio, por ejemplo, es una luz que se apaga, ¿sí? Es una luz que oscurece. ¿Sí? Entonces es como que esta situación tiene todo para salir bien, pero la otra carta hace que todo se pierda, que esa energía se anule. Pues si hablamos de otros ámbitos, ¿no? Como la magia, porque el mago por algo se llama el ilusionista, el alquimista, el que genera la magia, que es cambiar tu realidad utilizando los 4 elementos, que no necesariamente tiene que ver con la brujería, pero, por ejemplo, al lado de la luna, que es una carta de oscuridad, de manipulación, pues podría ser una situación también de magia, ¿no? De mal de ojo, de absorción de energía negativa, de mala onda, de utilizar esa magia destructiva, ¿sí? Y todo eso se puede responder de acuerdo a, digamos, a otras cartas, ¿no? Cuando vemos una secuencia de cartas, podemos ir viendo de qué tema nos está hablando, ¿sí? Toda carta invertida en el tarot, ¿sí? Es el desequilibrio energético de la carta. Por ejemplo, si acá el mago es una carta de capacidades, cuando está invertida es de incapacidad. O que utilizo esa magia para hacer daño a otros, ¿sí? No siempre, por si acaso, la magia habla de brujería. La magia, todos tenemos un mago adentro, que es la capacidad de cambiar tu realidad utilizando tus recursos, ¿no? ¿Y esos recursos cuáles son? Incluso, perdone, incluso
incluso lo que llamamos los actos psicomágicos, la parte metafísica, los decretos, las tomas de conciencia, los baños de florecimiento, las terapias, todo eso, ¿no? El tomar conciencia es, por ejemplo, la clave para cambiar tu realidad, porque tú puedes cambiar tomando medidas, ¿sí? No siempre nos habla, pues, de esa magia que todos creen que tiene que ver con la brujería, la hechicería, etc. Bien. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? Creo que ya estoy camino a terminar. Me han dado una hora nada más. ¿Algún comentario, una pregunta o que quieran hacer? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Le saluda Rosario. Mi consulta es la siguiente. En el caso del tarot, ¿también trabaja con la numerología o es muy aparte? Sí, sí, Rosario, trabaja con los números, con la numerología, pero no es la numerología pitagórica, kármica o la numerología de pináculo, la que conocemos, ¿no? La que conocemos como estudio, no. Se enfoca más en la propia numerología cabalística, que tiene Sí, ciertas diferencias con la numerología que conocemos, que es muy tradicional. por ejemplo, a mí me enseñaron en cuanto a numerología egipcia, en el cual, de acuerdo a mi fecha de nacimiento, el año se dividía en 4 partes, ¿no? Que empezaba en Ya, marzo, una parte era de marzo hasta junio, de junio a septiembre, de septiembre al 20 de diciembre y del 21 de diciembre al 20 de marzo del próximo año, ya. ¿no? Entonces, de acuerdo a mi fecha es que figuraba en qué numerología estaba y qué etapa estaba pasando en ese momento, estaba viviendo porque dentro de lo que me han enseñado, que era prácticamente lo básico, me decían que lo que era numerología egipcia era solamente para predicción. Así es, efectivamente. Ya, y bueno, por eso decía que tan vinculado están. Sí Lo está mío fue total. vinculado, porque sí está vinculado, porque si tú puedes ver aquí, por ejemplo, lo que acabas de preguntar, está muy bueno, muy interesante tu pregunta. Como te comento, la numerología del tarot egipcio no tiene mucho que ver con la numerología que nosotros conocemos, ¿no? La que tú me acabas de comentar, la de estudio, eso que acabas de decir. Pero si tú ves aquí, esta es la numerología del tarot egipcio, ¿no? Número 1 es el padre, número 2 la madre, número 3 el hijo, el número 4 es el logro, el número 5 es el espíritu, el 6 el equilibrio, el 7 lo místico, el 8 la fuerza y el 9 el fruto, o sea, los 9 meses de gestación o lo que tiene que ver con la espera. Ah, Entonces, perfecto. de eso nos habla porque se enfoca mucho ¿cómo se llama? Se me cae esto, no, no me gustan los audífonos inalámbricos. Se enfoca mucho en la predicción, o sea, tú misma le has dicho y te agradezco, ¿no? ¿Ves? Se me cayó. Ya. Sí, Y pero el, lo que tú sí. estás, lo que si tú quieres aprender egipcio es para leer pues egipcio, no tarot, no, no es para hablar mucho de numerología. Lo que te ayuda es a detectar con la numerología situaciones, ¿no? Ah, Así es. perfecto. Perfecto. Y la última preguntita. Yo no, bueno, no hice mucho hincapié en el caso de la numerología egipcia. ¿Por qué? Porque, bueno, de acuerdo a lo que, de mi punto de vista, ¿no? Yo decía, si yo hubiera nacido para, por ejemplo, leer el tarot, entonces siempre me habría sido muy fácil para mí. Pero no, no es mi caso, ¿no? No, por eso es que decía, no tengo ese don como por ejemplo tenía mi hermana que hasta con cualquier casino leía. En Bien, el caso Rosario. mío, Hablando del don, gracias por preguntar. Hablando ya, del don, los que están acá presentes, esa es la pregunta, ¿no? Que siempre antiguamente hemos escuchado, ¿no? Tú tienes el don de leer las cartas. En realidad nosotros todos tenemos dones, ¿sí? Dones que son las cualidades. La intuición, o sea, la intuición para leer las cartas, la intuición es un sexto sentido, ¿cierto? Que todos tenemos. Cuando crecemos, estamos chiquitos, nacemos intuitivos.
pero con el paso del tiempo, la construcción social, las estructuras, las obligaciones, los deberes, el inconsciente colectivo nos vuelve seres intelectuales, ¿no? Primero en la universidad, ¿cierto? Formar una familia, los cánones sociales, y perdemos toda esa capacidad intuitiva que tenemos cuando éramos chiquitos. Entonces, todos tenemos la intuición, todos tenemos esa cualidad. Unos lo desarrollan más, otros menos. Entonces, para leer las cartas, no se necesita un don, se necesita, digamos, experimentar la intuición a niveles desarrollados. ¿Sí? Eso es lo que significa la intuición. O sea, todos podemos aprender a leer el tarot porque es un estudio, es estudiar el tarot. Y todos podemos hacerlo. Bien, otros, como les digo, tienen más facilidades que otras personas, pero en realidad todos podemos aprender. ¿De dónde viene lo del don? Viene desde la Santa Inquisición, porque decían que aquellas personas que tenían conocimiento del tarot eran personas que se dedicaban a la hechicería y se convirtió en una esfera marginal. ¿Sí? Ahora ya se sabe que todo es el conocimiento superior. ¿Sí? Sí, Carlos, ¿alguien tenías alguna pregunta? Me hice una consulta. Yo también tuve la facilidad de leer, tengo mi tarot, ¿no? Lo malo es que cuando yo, o sea, cuando leía para mí era normal, chévere. Yo desdoblaba bien las imágenes del tarot egipcio, tengo mi tarot, pero cuando leía a personas, a mis familias, les acertaba, pero a mí me iba mal, ese era mi terror. Por ejemplo, les acertaba que iba mal en un negocio, en algo, y a mí me afectaba, me pasaba un accidente, me robaban o algo me pasaba, y de esa vez tuve miedo de leer. Si hay algo que te Ya. proteja así para expresar mi duda. Ya, mira, lo que a ti te ha sucedido es que tú mismo le tenías miedo a tu asertividad. Sí, por ejemplo, tú le contabas a un amigo, tú le leías y le decías, ¿sabes qué? Mira, no, te va a ir mal en tu negocio. Entonces tu amigo te decía, oye, ¿sabes qué? Me ha ido mal lo que me dijiste, ¿no? Entonces tú creaste, sentido un miedo, un temor. Eso puede haberte pasado. Número dos, puede ser que tal vez tú al momento de leer estabas entrando en la trampa del ego, que eso a veces nos pasa, ¿no? Que yo siento que como estoy leyendo y estoy siendo asertivo, creo que soy yo el que leo y me hago y me meto en una trampa. Entonces, para nosotros leer el tarot, tú lo que estás haciendo es canalizar. Tú miras las cartas y tú utilizas tus claris, que es, puede ser la evidencia, la audiencia, conocimiento o el clarisentimiento, que tú no sé si sabes cuáles son tus claris. Entonces, tú al momento de leer no eres tú eres un canalizador. Y a veces nosotros nos creemos, no es que tú, no estoy diciendo que es tu caso, ¿ah? Por eso es lo que yo decía, que es muy importante cuando tú te entres en este universo, es que te conectes con un ser superior y le pidas a él cada vez que leas las cartas y cada vez que cierres las cartas, porque así como que tú canalizas la información y solamente te interpretas lo que tú eres un canal. Cuando entramos en esa trampa de que yo soy la vidente, que yo soy la clariaudiente, que yo soy, entonces ahí empezamos a enfermarnos, empezamos a atraer, por ejemplo, energía negativa de nuestros clientes, nos entra el miedo. Hay muchos mitos, ¿no? De personas que cuando leen el tarot, que son solteras, que no les va bien en el amor. Miren, yo tengo años leyendo y no, bueno, no soy una luz, una luminaria de felicidad, pero nunca he tenido ese problema. Entonces, muy importante es siempre conectar con un ser superior, ¿sí? Canalizar. Decías acá que el libro, el libro, el tarot egipcio y la cábala, es del libro de Kier, lo puedes conseguir, no sé si estás en Perú, lo puedes conseguir en librerías Crisol, el tarot egipcio y la cábala, ahí vas a ver los símbolos, es un libro bien grueso, bien ancho. Sí. El tarot, Ana dice, ¿este tarot tiene arcanos mayores y menores? Sí, por supuesto que sí. Los menores son totalmente diferentes a los otros tarots.
Sí, les comento, bueno, por cuarta, quinta vez estamos haciendo este curso de tarot egipcio con Kiyari. Yo soy la persona que dicta el curso que va a empezar el próximo, que estamos hoy jueves, todos los jueves, de 7:30 a 9 de la noche. Las clases se graban, las clases son 100% práctica, incluyen manual, ustedes se compran su baraja, pueden usar digamos, utilizamos acá un grupo de WhatsApp para hacer las lecturas, para que las compartan, para aprender entre todos. El curso empieza el próximo jueves de 7:30 a 9:30, dura 3 meses, es decir, cada mes tiene 4 clases que son todos los jueves. Aprendemos de cero, no necesitas conocimientos previos, vamos a aprender a leer las cartas de manera dinámica, rápida y meramente intuitiva. Y cuesta 200 soles por cada módulo. Cuando el alumno termina el módulo, que es lo que hago con todos los alumnos que tengo, les regalo, bueno, aparte del manual, les regalo el libro completo de el tarot egipcio, donde vas a ver todo lo que significan los símbolos, los detalles más importantes, ¿no? ¿Sí? Para que puedas conocer un poco más sobre la cábala. Bueno, que también complementa tu conocimiento, pero tampoco no es tan importante conocerlo al 100% en el momento de leer el tarot. ¿Sí? Buenas noches. Sí, ¿cómo estás? Con respecto a cuando uno se conecta para hacer, como usted dice, para que no nos afecte, como el amigo anterior, las emociones y todo eso, solo somos el medio para canalizar. ¿Ayuda el hecho de que uno haya aprendido PNL? ¿Se podría fusionar con eso? Claro, claro, los recursos que tú tengas para poder protegerte, lo puedes hacer sin ninguna duda. Perfecto. ¿Ayuda en algún momento para ser un poco más, eh, digamos, puntual en lo que se va a hacer a la lectura? En realidad, lo que te ayuda es, como tú acabas de decir, poder empoderar tu energía, poder mantener un equilibrio al momento de leer, pero no ayuda a mejorar tu intuición, porque el tarot es solamente intuitivo, o sea, no entra la lógica, no entra la mente, no entra la racionalidad. Necesitamos una mente holística, no una mente dual, ¿no? Nosotros los seres humanos siempre estamos en una mente que no es neutra. ¿Sí? Por ejemplo, esto es malo, esto es bueno, esto es negro, esto es blanco, esto es flaco, esto es gordo, esto es feo, esto es bonito. En el tarot tenemos que tener una mente neutra, o sea, una mente que no sea dual. Entonces la PNL sí, por supuesto, te ayuda a posicionarte, a equilibrarte, a empoderarte, a trabajar lo que tú acabas de decir, lo que es tu protección energética, etcétera, o tus creencias, pero en realidad poco hace con respecto a la intuición, porque tú en el momento del curso vas a ir interpretando, sabiendo cuáles son tus claris, si eres una clariaudiente, si eres una clarividente, una clariconsciente o una clarisintiente, ¿no? Y ahí te conectas y ahí empiezas a trabajar. O sea, todos nosotros tenemos algún clari, sino que no lo conocemos, porque claro, muchos de nosotros hemos estudiado una carrera profesional, algunos son ingenieros, algunos son administradores, algunos... Entonces, a ver, díganme realmente, ¿no? ¿Quién es? Pocos son las personas que se consideran tarotistas al 100%, ¿no? Que digamos, yo he vivido el tarot toda mi vida, ¿cierto? Entonces, pocos son las personas que te puedan decir, ¿sabes qué? Yo soy tarotista y toda mi vida he vivido el tarot y es poquísima, sobre todo las personas de esta época que están aprendiendo tarot. Antiguamente, en mi época, los que leíamos el tarot solamente éramos unas personas que no se veía el tarot como una profesión. ¿Sí? Entonces, ¿te va a ayudar? Sí, todo ayuda, todo suma, pero no te va a desprogramar, porque para el tarot tenemos que utilizar una mente intuitiva. ¿Qué es PNL? PNL es programación neurolingüística, ¿no? Es una herramienta para reprogramar.
Bien. ¿Cuántos meses son? Son 3 meses. Son 3 meses, son 4 clases por mes, todos los jueves. Empieza el próximo jueves y termina a 9 de la noche. Y cuesta 200 soles. Los que quieren, si están interesados en aprender a leer este hermoso tarot, se comunican con Kiyari, que ellos son los encargados de darle todas las facilidades. ¿Sí? Una última pregunta, profe. ¿Cómo haría para saber qué tipo de Clary soy? ¿Cómo podría reconocerlo en mí fácilmente? Bueno, todos tenemos 4 claris. El clari audiente es la persona que escucha, ¿no? Que necesita, no es que, bueno, hay que descartar si tenemos algún factor esquizoide o tengamos algún tema de esquizofrenia, ¿no? O alguna alteración psiquiátrica, pero hay personas que escuchan, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy leyendo las cartas y hay una voz interior, ¿sí? Puede ser de un ángel o su voz interior. Esos son los clariaudientes, entonces yo leo las cartas, aprendo los códigos, pero prime en mí la clariaudiencia. Otras personas son clarividentes, que son personas que ven, ¿no? Ven imágenes, ¿no? Bueno, yo aquí veo pelea, yo aquí veo amor, y bueno, estamos leyendo cartas y estamos estudiando, ¿no? Entonces hay personas que tienen esa capacidad. Algunas son clariconscientes, o sea, ¿qué es clariconsciente? Una persona que tiene conocimiento ya de otras vidas y le es fácil aprender la baraja. Y otras es que yo ya me lo sé, o sea, yo ya sabía que esto va a pasar o yo ya veo que esto es así. Y tenemos lo que son los clarisintientes, que son personas que sienten, ¿no? Sienten en el corazón, sienten en el brazo izquierdo, siento que esta situación está mal. Entonces, todos tenemos, y eso lo aprendemos en la arena, ¿no? En la cancha, como dicen acá en el Perú, No. cuando agarramos las cartas, y sobre todo el tarot egipcio, que es un tarot que para mucha gente no resuena, ¿no? Ay, me parece complicado, pero no, conmigo se hace muy fácil aprenderlo, pero sobre todo desde la humildad y de la apertura. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, yo empecé con el casino, ¿no? Cuando tenía 16 años, yo leí el casino, ya nadie me enseñó, yo lo leía. Pero, por ejemplo, en mi caso yo no soy vidente, o sea, yo no soy de ver cosas, yo lo que soy es clariconsciente, o sea, yo ya conozco esto de otras vidas, para mí es muy fácil aprender, y lo aprendí muy fácilmente, y clarisintiente porque siento a la persona y siento la sensación. Entonces, cualquiera de ustedes puede tener un clari, algunas tienen 2, hay personas que tienen 4 claris, ¿no? Pero bueno, yo dudo de esas que tienen 4, pero me dicen, yo tengo 4 y bueno, está bien chévere, pero hay que hacerle caso a uno de los 4, ¿no? O 1 o 2 máximo, pues si no se hace una tortilla en la cabeza y ahí empiezan los dolores de cabeza, ¿no? Entonces, eso sí es lo que les quería. Bueno, gracias por tu pregunta. Buena pregunta. Gracias. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Gracias a todos por estar y nos vemos en una siguiente charla. Hasta luego. Gracias. Hasta luego con todos.